Esto está pasando ahora. Es un boletín informativo de NCDN. Justo en estos momentos, el Programa de Desarrollo de los Estados Unidos en el país, el PNUD, está ofreciendo una rueda de prensa en la que está dando detalles de cuáles fueron los elementos recopilados para dar el informe final sobre la recomendación o no de explotar la Loma Miranda. Hay que decir sobre este informe que hace el PNUD que no es vinculante, es decir, el presidente de la República recibe el informe, pero no tiene que actuar en base a ese informe, sino que es solamente algo que le puede ayudar a tomar decisión sobre la viabilidad o no de explotar la Loma Miranda. Justo en el momento en el que terminen los detalles y se den las conclusiones, entonces sabremos cuáles son las conclusiones de este proyecto y se las vamos a estar ofreciendo a todos ustedes a través de NCDN. Si bien el proyecto no es vinculante, el presidente de la República se ha mostrado en la disposición de hacer y acoger las recomendaciones que hace este organismo internacional. Recordamos, vamos a estarles transmitiendo las conclusiones en vivo de este informe que fue realizado por el PNUD para ver la viabilidad o no del proyecto Loma Miranda. Vamos a escuchar un poquitito a ver qué es lo que está sucediendo justo en la oficina del PNUD. Un pasivo que todavía no ha sido posible de corregir. Porque queremos indicar aquí que según las visitas que hemos hecho, el estudio que hemos hecho, podemos decir que Falcondo hace grandes esfuerzos, por ejemplo, de revegetación. Se puede discutir de cómo se hace y si corresponde a las expectativas de las comunidades, pero sí hay esfuerzos importantes de revegetación. También queremos decir que Falcondo hace muchos esfuerzos en términos de responsabilidad social corporativa, ayudando varias comunidades en su desarrollo y apoyando varias actividades de estas comunidades. Pero infelizmente, estos esfuerzos no han sido suficientes para revertir un pasivo negativo que puede ser el fruto de los años anteriores. Y por ende, nos damos cuenta que no sería muy viable el funcionamiento porque faltaría lo que hablamos cuando hablamos de licencia social. En conclusión, y aquí acabaré, dado las deficiencias encontradas en el estudio de impacto ambiental que evaluamos, es conclusión de esta evaluación que el proyecto de Loma Miranda no responde a las exigencias ambientales y sociales del país, ni tampoco responde a las exigencias de desarrollo sostenible de República Dominicana. Bueno, lo que acaba de decir justo en estos momentos Valerie Julián, que es la representante del PNUD aquí en la República Dominicana, es que el proyecto no es viable, no se corresponde con las exigencias medioambientales, pero tampoco con el desarrollo sostenible de la comunidad, por lo que ellos no están recomendando que el proyecto Loma Miranda sea realidad, que la explotación de la Loma Miranda sea realidad. Si bien el presidente ha dicho que podría acoger lo que dice el informe, de ahí se desprende que el proyecto que se quería desarrollar de explotación de la loma, pues no va a ser posible, de acuerdo a lo que acaba de decir la encargada o la representante del PNUD en nuestro país. Vamos a repetir. Se acaban de dar las conclusiones en estos momentos del informe sobre Loma Miranda realizado por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas en el país. Vamos a escuchar un poquitito. La industria extractiva como una habilidad posible de desarrollo en República Dominicana. Porque República Dominicana es un país que tiene particularidades, especialmente es muy chiquito y es una isla. Eso debe ser considerado al momento de hacer decisiones de desarrollo. Eso siendo, es posible, como lo decía antes, de utilizar las riquezas minerales de un país para desarrollarse. En el caso que el país decide que sí, se debe ir adelante con la industria extractiva para el desarrollo del país. Entonces, llamamos al país para que haga un otro análisis muy en detalle de cómo debe hacerse a fin que la industria extractiva
sea hecha de la manera la más sostenible para garantizar un desarrollo humano sostenible de República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, ahora iniciamos con la sesión de preguntas. Le pedimos por favor a las personas que están en el pasillo que se muevan para poder desplazarnos con los micrófonos y vamos a recibir 3 preguntas a la vez. 1, 2, 3. Acabamos de escuchar a la señora Valerie Julián, que en estos momentos se apresta a responder las preguntas de los periodistas sobre cuáles fueron las conclusiones del informe presentado por el PNUD respecto a la viabilidad de la explotación de la Loma Miranda. Ellos no aconsejan la explotación de la loma porque el proyecto presentado por la empresa que deseaba explotar este recurso natural dominicano no contaba o no tenía no era favorable ni para el medio ambiente ni para el desarrollo sostenible de la comunidad. Ellos hicieron este proyecto, este informe en base a 3 fases. En una primera fase escucharon a todos los municipios en mesas abiertas. En una segunda fase escucharon tanto lo que tenía que decir la empresa que iba a explotar la loma, pero además académicos de la República Dominicana nuevamente escucharon a los municipios y también escucharon por supuesto, a los empresarios de la región. Otro aspecto que también tomaron en cuenta y correspondió a la tercera fase de este informe era el aspecto tecnológico, que era si se correspondía con el desarrollo sostenible de la comunidad y qué tanto estaba afectando o iba a afectar la tecnología que usara la empresa al medio ambiente. En base a todos esos datos recopilados, la conclusión es que definitivamente no es viable el proyecto de explotación Loma Miranda. Tenemos precisamente vía telefónica a el señor Osiris de León, geólogo. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Primero, su impresión sobre las conclusiones de este informe. El informe lo veo en términos genéricos. Luce que la evaluación que hace el PNUD recomienda al gobierno aprovechar recursos naturales, pero evidentemente con un criterio de sostenibilidad ambiental. Perdón. Pero que al parecer en este caso de Miranda no se encuentra que es la debida sostenibilidad ambiental y en cierto modo señala términos de referencia incompletos que habían sido presentados por el Ministerio de Medio Ambiente. Habría que ver el informe completo, detallado, para ver todas las variables, pero evidentemente el gobierno, tengo entendido que se va a acoger a lo que recomiende el PNUD. Y si la recomendación del PNUD es que no se explote, entonces ya el gobierno tendrá que ver a qué tipo de acuerdo llega con la empresa por los derechos adquiridos que tiene en virtud de la ley minera 146. Lo importante es que la empresa ha evaluado la flora, la fauna, los suelos, el agua, ha evaluado el impacto ambiental, ha evaluado los términos de referencia que mencionó elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, ha evaluado también la opinión de las diferentes comunidades, la opinión del empresariado, y en función de eso ha estado preparando un informe que es lo que está presentando al día de hoy. Creo que con esto ya el gobierno tomará la decisión final, y si la recomendación del PNUD es que no se explote, pues lo correcto entonces es que no se haga. De manera particular, ustedes habían hecho, un grupo de científicos de la Academia de Ciencias habían hecho una serie de evaluaciones en los cuales también hacían este tipo de sugerencias al gobierno de no explotar Loma Miranda. ¿Estarían ustedes entonces de acuerdo con un grupo de senadores que en el día de ayer emitió un documento pidiendo que sea declarada Parque Nacional Loma Miranda? ¿Están ustedes de acuerdo con ese documento? Sí, si es así, ¿no se explotaría para nada? Ha hecho ese planteamiento público. Yo había dicho que había que esperar a ver lo que iba a decidir el gobierno con la empresa, porque en ese caso se estaba dando un choque entre la ley minera 146 y la ley ambiental 6400, fruto de que, aunque la ley ambiental manda a actualizar la ley minera, y lo hace en su artículo 192 hasta la fecha, desde el 2000 al presente,
no se ha actualizado la ley minera. Y el hecho de que no se actualiza la ley minera, entonces le da formalmente al concesionario más derecho del que debe darle. Por eso siempre se ha planteado la actualización de la ley minera, para que en función de esa actualización entonces haya una compatibilidad entre lo que es minería y medio ambiente, y que la ley 64 no choque con la ley 146 y viceversa. Gracias por darnos todos estos detalles, su opinión siempre experta. Osiris de León, geólogo, pero además miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Recordamos que en el día de ayer un grupo, y como le comentaba también a Osiris, un grupo de legisladores, 21 senadores, emitieron un documento en el que decían que no era favorable la explotación de Loma Miranda y estaban pidiendo algo que había pedido la Academia de Ciencias, como bien lo explicaba Osiris de León, y era que sea declarado parque nacional para evitar que sea afectado el tema, para que sea afectado lo que tiene que ver los recursos naturales de toda esa región. Si bien el PNUD está hablando de que hay la posibilidad de, por supuesto, con un manejo adecuado se pueden explotar estos recursos, los ecologistas han dicho que no se debe tocar esa área porque es un pulmón para la región norte del país, pero además desde ahí salen muchas fuentes acuíferas. Ya más adelante vamos a estar ampliando todas estas informaciones a través de nuestros noticiarios. Ustedes continúen con nosotros, somos NCDN. Esto está pasando ahora.